Yo jamás me imaginaba poder representar a Argentina. Pasó que en el 2021 me encuentro jugando la Copa Davis y las Olimpiadas. El tenis me quiso abandonar muchas veces. Yo también quise tirar la toalla en un montón de ocasiones. ¿Cuántos años soñaste con algo como esto? Juego la Copa Davis capitaneado por mi hermano, eso ya fue otro nivel de fuerte. Nada, un poco lo dije hoy, le quería agradecer a todos, especialmente a Gastón y a Cachito por darme esta posibilidad. Era lo que me quedaba por cumplir, estar en un equipo de Copa Davis, una semana que nunca me la voy a olvidar. Para los que me empezaron a conocer por el blog, ni siquiera me atrevía a soñar con representar a Argentina porque lo veía súper lejano. Me llegó a mí todo esto que estoy contando de más grande. Llegaron dos personas muy especiales a mi vida, que es el Grinch y mi futura mujer Flor. También con el equipo de la parte física, que es Sport Lab, donde yo entreno, el gurí. Todas esas personas pareciera que fueron llegando en el peor momento de mi vida, cuando no sabía qué hacer, cuando el ranking ya no me daba y cuando la vida parecía que me decía: flaco, anda a trabajar, haz otra cosa, da clases, que ya el tenis ya te está diciendo que no. Creo que ya tenía 26 años cuando aparece el gringo en mi vida, empieza a ayudarme. Me acuerdo que me junté a tomar un café con él y él me dijo: si haces todo lo que te digo vas a ser top 100. Yo en ese momento estaba a 300 del mundo, con ganas ya de tirar la toalla, pero lo había conocido a él y había conocido por primera vez a alguien que veía y vivía el tenis de una manera totalmente diferente a lo que yo había conocido. Muy pasional, viviendo de una manera muy intensa fuera de la cancha, y ahí empecé a crear un vínculo con él. Tuve dos buenos torneos en Córdoba, que le gané a Casper Ruud y perdí con Facu Bagnis en la quali, pero bueno, para mí ganar a Casper era muy bueno. Y después en San Pablo le gané a Facu Arguello, que era uno de los mejores de mi categoría en su momento y yo lo tenía muy arriba, pero después vinieron un par de Challenger y no se me dieron los resultados. Veía que tenía 26, dije bueno, voy a la última gira y con esta que me queda, y parecería que esos cuentos que te cuentan, esas películas. Gané mi primer Challenger en el último torneo de la gira. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. We must merely make this right. Savannah, I'm coming home. Avancé un montón de posiciones, ya me posicioné en ranking de jugar quali de Grand Slam. El guacho del gringo me mandó a Kazajistán, me acuerdo. Terminé zafando en primera ronda y hice final, y en el siguiente torneo hice semi, y ahí ya me empecé a posicionar bien en el ranking. Junté unos mangos ahí, contraté a Fran Yunis y ahí hicimos un hermoso camino hasta llegar a estar 103 del mundo. This time, there is no doubt. It is Federico Coria moving into the quarterfinals as the Argentine moves on. Ya me imaginaba ese momento soplando la velita, siendo top 100 por primera vez en mi vida. Vino la pandemia y bueno, se suspendió todo, se frizó el ranking, quedé 103. Lamentablemente parecería que para que te recibas de tenista tenés que estar dentro de los 100 del mundo. Acá en Argentina somos medio así. Y quedar congelado 103 y sin saber qué iba a pasar en el mundo, decía: no puede ser, bro, qué mala leche. Fran Yunis no vivía en Buenos Aires, vivía en San Nicolás, entonces ahí bueno, hice un cambio de equipo, empecé a laburar con Leo Holguín y Chucky Junqueira.
yendo 6-2, 6-4, 4-0 abajo. Yo no le había quebrado el saque todavía, me acuerdo que vino el gringo y me dijo, ¿le vas a regalar el monto de plata que se ganaba a este chino, man? Gané 6-4, gané 6-1 y 1-0 creo que le quebré y se retiró. Y de golpe me encontré en segunda ronda de US Open, acomodándome económicamente para ya poder armar un equipo de laburo. En esta cancha 3, la Mojarra se metió top 100, ganándole a Struff. Y después en septiembre se jugó Roland Garros. No había jugado nunca, solamente había ido con mi hermano. Terminé debutando de una en el main draw, terminé haciendo tercera ronda jugando contra Sinner. Ahí sí ya arrancó todo diferente porque con 2 Grand Slam, el US Open segunda, el Roland Garros tercera, ya me hice un colchón de puntos. La tranquilidad y la posibilidad de armar un equipo de trabajo, de poder armar un calendario más organizado. Y ahí sí empezás a ver la posibilidad mucho más cercana de poder representar al país, te ves más cerca. Y ahí sí ya uno empieza a soñar y a decir, che, si subo un par de puestos paso a este y capaz que me llaman, ¿entendés? Yo, un año atrás, no sabía qué iba a pasar con mi vida, si me iba a ir a Venado Tuerto, donde soy yo, a dar clase con mi viejo, qué iba a deparar. Pasó que en el 2021 me encuentro jugando la Copa Davis y las Olimpiadas. Compartir la villa, la verdad que la pasamos re bien. Con el Diego, con el Torbellino Bagnis, con Fran, estaba Cebolla, estaba Molto, Nacho Podoroska, nos cagamos de risa, la verdad. Nos fuimos compartiendo ahí con un montón de los otros deportistas argentinos, con los chicos de handball, de vóley, de básquet, de los chicos del Seven. Estar ahí abajo, puede cenar y charlar y compartir y jugar algún juego de mesa. Yo ahora que estábamos repasando un poco las imágenes, quiero criticar un poco algo de esto del tenis y todo esto, es que van pasando un montón de cosas fuertes, malas, buenas, y vas olvidándote un poco de eso. Ahora que vi las imágenes ya no puedo creer lo que viví y cómo me hubiese gustado estar en París, obviamente, ¿no? Acá descansando. Me quedo con ese regalo de la vida que me dio de poder haber ido a Tokio y vivir una ceremonia así. Desde que me enteré que iba a jugar la Copa Davis, que me renové de energía, de cabeza, disfrutando cada minuto, cada momento. Estoy preparando de la mejor manera por si me toca jugar y si no me toca jugar ahí alentar a los chicos, que nada, disfrutando todo lo que puedo. Federico Coria. Termino jugando la Copa Davis. La presentación, el debut en Copa Davis de Fede Coria, de gran año. Ya me acuerdo de salir a la cancha, creo que están las imágenes y yo ya estoy totalmente roto por dentro. Yo estaba jugando y estaba mi hermano sentado en el palco y mi familia y todos mis amigos. El gato Gaudio, bueno, él era el capitán. Creo que la estrategia de él era que yo me relaje o no sé. Saqué una ventaja considerable, creo que era 6-3, 5-0. Y en el último cambio de lado él me pregunta, se pone más serio todo y me pregunta qué iba a hacer ahora. Y yo lo miro y le digo, voy a disfrutar y voy a tratar de mirar a mi gente, porque a mí me cuesta mucho a veces mirar para afuera y ver quién están. Y cuando hice eso y empecé a mirar para afuera, que estaban mis amigos, que estaba mi hermano donde yo me sentaba, que estaba mi familia en un codo, automáticamente me largué a llorar y tenía que cerrar el partido, boludo. Match point, punto para cerrar la serie para Argentina para 4-1 y buen debut de Fede Coria. Se termina la historia del Buenos Aires la tenis 6-3, 6-1, muy sólido el debut de Fede Coria, puede estar muy tranquilo Fede. ¿Cuántas noches, cuántos años soñaste con algo como esto?
es el día más especial de mi carrera y de mi vida. Se lo quiero dedicar al más grande de todos, a Guillermo Vilas, que gracias a él, mi papá que está ahí, es profesor de tenis, gracias a él, mi ídolo se llama Guillermo y gracias a él yo hoy puedo tener el día más especial de mi vida en su cancha, así que nada, ojalá lo pueda ver y nada, le quiero agradecer de corazón, gracias al equipo, nada, los quiero mucho a todos y bueno, yo seguí luchando por mis sueños y bueno, hoy los estoy cumpliendo. En el 2022, tener a Guille de capitán, vivir esa semana de entrenamiento con él, obviamente a mí no me resulta fácil porque es una imagen muy fuerte, su presencia ya a mí me representa un montón de cosas, me remueve un montón de cosas por dentro. Que esté mi hermano mirándome, más sobre todo de capitán, me representa un montón de cosas porque yo no tuve la suerte de criarme con él, solamente lo veía por la televisión, venía a casa 2 o 3 veces por año, entonces es mi ídolo, es mi hermano y bueno, a mí me representa mucho. Segunda victoria, igual cantidad de partidos en la Davis. 6-4, 6-2, 6-4 y encima con este abrazo, ¿no? El abrazo de los hermanos. Bueno, este es un video que armamos contándoles un poco las veces que representé a Argentina, es la historia y la vida antes de transformarme en la mojarra, así que ojalá les guste lo que armamos acá con Agus. Recolectamos un montón de imágenes que tenía en el celu, porque ustedes piensan que soy youtuber desde ahora, pero nada, tengo varias joyitas en el celu, así que ojalá les guste este contenido y nos estamos viendo pronto.